Gloria a Dios, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y podemos confiar plenamente en Él. Hebreos, capítulo número 4. Estamos estudiando consecutivamente la palabra de Dios. Estamos en Hebreos, capítulo número 4. Vamos a ver hoy una porción que es, para mi punto de vista, el centro de toda la epístola de Hebreos, la parte más importante, el corazón de la epístola de Hebreos. Y dice así Hebreos 4, versículos, vamos a ver en un momento unos versículos que Dios quiere darnos consuelo, aliento y por supuesto recordándonos que se ha acercado a nosotros y nos invita a acercarnos nosotros a Él. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, versículos 14 al 16. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Teniendo todo esto en cuenta, todo lo que ha dicho antes y todo lo que nos acaba de decir, entonces te dice a ti y a mí, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es perfecta, ella es lo que necesitamos, Señor. Gracias porque en ella encontramos todo lo que nuestra alma realmente necesita, lo que nuestra vida anda buscando durante los años que tenemos en esta tierra, Señor. Ayúdanos en todo momento a reconocerte en esta mañana, a tenerte en cuenta, a que al escuchar tu palabra nuestra alma se alimente, se apropie, retenga tu mensaje, tu voluntad, tu obra hecha por nosotros y a favor nuestro. Y Señor, que la experimentemos aplicándola a nuestra vida, viviéndola y obedeciéndola, y la comuniquemos testificando a todos aquellos que quizás no están con nosotros y que quisiéramos que ellos también disfrutaran con nosotros de las grandes y ricas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Amén. La palabra del Señor que fue predicada el domingo pasado por la mañana fue una palabra clara, nítida y profunda. Nos dice en el versículo número 12, que fueron el texto que vimos la semana pasada, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos habló del poder que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Una palabra que está viva y que lo que se propone hacer lo consigue con eficacia. Eso solamente hay una palabra, solamente hay un libro en el mundo que podría hacerlo. La palabra de Dios, la Biblia. La semana pasada, y por supuesto no tenemos tiempo para repasar el sermón, para repetir el sermón de la semana pasada, pero solo repasar un poco. Vimos la semana pasada también que la palabra de Dios no solamente es poderosa, sino que también es penetrante, que profundiza en todo nuestro ser,
tan penetrante que dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir. No penetra y golpea y machaca, sino parte, como solemos decir, corta por lo limpio, sano y puro. Y así es, tan penetrante que a veces nos ruboriza un poco diciendo, yo tenía esto escondido y no tengo cosa que pueda esconder de él. Ha penetrado hasta lo más profundo. Al leer la palabra de Dios sabemos que la palabra de Dios nos conoce, que la palabra de Dios sabe cómo somos, que la palabra de Dios sabe lo que merecemos, que la palabra de Dios nos da la solución y nos da la salvación, nos da el camino, nos da la verdad, nos da la vida. ¡Qué bendición tan grande! Pero no solamente la palabra de Dios es poderosa y penetrante, sino que también es precisa en su corte, de tal manera que profundiza tanto que nos dice que llega a partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne algo que no puede hacer ningún doctor, por muy experto que sea, ni ningún psicólogo, por muy hábil que sea. Dice que discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Dónde está la línea que separa los pensamientos de las intenciones? ¿La has visto tú alguna vez? Pero Dios sí, y su palabra, por supuesto. Así es. Y nos muestra realmente que esta palabra de Dios distingue entre lo físico y sabe las necesidades físicas de cada uno. Distingue también entre lo emocional y entiende por dónde pasa cada uno y sabe las necesidades de cada uno emocionales. Y por supuesto, distingue lo espiritual, el alma del espíritu. Entiende la palabra de Dios. Y finalmente vimos la semana pasada que la palabra de Dios es equivalente o similar a la presencia de Dios. Y vimos, como nos dijo en el versículo número 13, que la presencia de Dios, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas y todas las personas, y usted y yo, estamos desnudos ante su presencia, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, nos dice en el versículo 13. Y dijimos la semana pasada que como en estos dos textos vemos cómo empieza hablando de la palabra y termina hablando de Dios, porque la palabra y Dios son una misma cosa. No hay diferencia entre el dicho y el hecho para Dios. Las personas sí, muchas veces entre lo que decimos y lo que hacemos fallamos muchas veces, pero nuestro Dios no. De hecho, su dicho es tan poderoso que habló y creó. Habló y sostuvo. Y habló y obedeció el Hijo de Dios y vino para dar su vida por ti y por mí. Así es. Ahora nos viene a mostrarnos aquí realmente que importante es acercarnos a Jesús. Es importantísimo, pero este acercarnos es en base a quién es Jesús y en base a lo que ha hecho Jesús. Muy difícil es acercarse a aquellos reyes y autoridades de esta tierra. Pero aquí tenemos a alguien que está por encima de todas las autoridades, es el presidente de todos los presidentes, es el gobernador de todos los gobernadores, es el rey de reyes, es el señor de los señores, y nos dice que podemos acercarnos a él, que se puede acercar, no cualquiera, porque nos enseña claramente que nos aferremos a aquella cosa que tenemos en Jesucristo y la retengamos, como nos dice el versículo número 14. Por tanto, teniendo lo que tenemos en el Señor Jesucristo, nos dice que retengamos esa profesión. Entonces está diciendo, oye, para presentarte a su presencia,
versículo número 14, hay que tener algo que Él, solo Él puede dar y otorgar. Pero es gratis. Pero claro, tiene que ocurrir la realización de la obra eficaz de Jesús en la cruz, en nuestro corazón y en nuestra vida. Y luego nos dice, ya que entonces lo que tienes lo retienes, entonces acércate confiadamente. Acércate a ese trono. La palabra trono nos habla de un rey, por supuesto. Jesucristo es Dios hecho carne, Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, algo incomprensible para la gente de aquel tiempo y para nosotros hoy en día, si paramos a meditar y a pensar, también un poco, porque no hay carne en la tierra que no sea mala y perversa. Así nos dice la palabra de Dios. Donde hay carne humana, hay pecado. Todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que no haya pecado. Así es la realidad, así nos dice la palabra de Dios. Y cualquiera que no lo acepta, nos dice primera de Juan, cualquiera que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Así que cuidado con creerte tan orgulloso de que tu pecado no es tan malo como el otro. No es tan malo, estás admitiendo que hay pecado, por supuesto. Es la excusa que solemos poner. Pero delante de Dios todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y no tenemos humanamente forma de ser rescatados por nosotros mismos. Porque un pecado merece una muerte. 2 pecados, 2 muertes. 3 pecados, 3 muertes. ¿Cuántas vidas tiene? Pues entonces ya te falta. Pero recuerda, un pecado es un delito que hemos cometido contra un Dios eterno que ha hecho un daño eterno al Dios eterno. Y necesitas pagar con una eternidad. No tienes eternidad para poder pagar por el pecado. Solamente alguien eterno podría pagar por tu delito eterno. Y solamente una persona que era 100% hombre, pero sin pecado, aunque tenía carne como tú y como yo, pero sin pecado, que fue tentado como tú y como yo, pero sin ceder a la tentación, que tenía debilidades como tú y como yo, pero sin ceder a ellas, necesidades como tú y como yo. Así nos dice la palabra de Dios. El autor de Hebreos llama a esta carta, nos dice en Hebreos 13:22, una breve palabra de exhortación. Así que no voy a leer el libro de Hebreos entero para vosotros, ni voy a predicar sobre el libro de Hebreos entero, pero les dice que es breve. Así que a veces nosotros estamos mirando el reloj cuando llegamos a la hora y encontramos muchas excusas, pero dice, fue un sermón escrito a cristianos que en su mayoría se habían convertido del judaísmo. Seguramente estábamos mencionando las semanas pasadas, sería una comunidad quizás judía convertida al cristianismo, quizás en Roma, quizás en Alejandría, donde habrían unos grupos de exiliados judíos que habían salido de Judá. Estaban pasando muchos desafíos en su vida, algunos de ellos estaban desanimados por causa de la persecución. No había sido fácil para ellos seguir a Jesús. Habían tenido problemas de los incrédulos gentiles que les molestaban, les inquietaban, incluso les maltrataban y les obligaban a adorar a otras deidades. Habían tenido problemas con los suyos mismos, con los judíos, sus propios familiares, sus propias
personas, quizá en su propia casa, estaban siendo burlados y despreciados. Algunos incluso habían considerado volver atrás. Hemos leído ahí. Habían perdido su ánimo, su entusiasmo. Sabéis que la palabra entusiasmo viene del griego in, dentro, y luego teos, que es Dios, y es estar lleno de Dios o llevar a Dios en el corazón, entusiasmo. Y estaban perdiendo ese entusiasmo de haber conocido a Cristo. Algunos de ellos decían ser cristianos, pero sus vidas solamente se limitaban a 1 horita a la semana en una reunión, en un culto, y no vivían nada del cristianismo. Soy un cristiano secreto, soy un cristiano que a escondidas, soy un cristiano que me da vergüenza a Cristo. ¿Cómo? Soy un cristiano que me gusta estar con esa buena gente, pero en realidad mi vida no refleja nada de lo que esa gente cree y vive. Y el escritor de Hebreos también llama la atención a estas personas, y lo veremos un poco más en detalle más adelante. Y el autor de Hebreos, a través de esta carta, lo que hace es mostrar lo magnífico que es Jesús. Y lo hace con pasajes del Antiguo Testamento. Nos muestra que el Señor Jesucristo es superior. Y hemos visto en parte a 6 personajes. Nos dice que el Señor Jesucristo es superior a los profetas. Y esa fue la razón de cuando Cristo vino, el pasado. Cristo vino a la tierra para ser el profeta, profetizado, que vendría a traer el mensaje de Dios. El profeta es el enviado de Dios. Traía el mensaje de parte de Dios para los hombres. Y lo vemos ahí, en el 1:1, y que Jesucristo es mayor que los profetas. Lo vemos también que es mayor que los ángeles. Esos ángeles que trajeron la ley de Dios y la entregaron por manos de Moisés al pueblo de Dios. Es superior a los ángeles. Nos dice la palabra de Dios también en el 3:3. Jesucristo es superior a Moisés. Ese líder, ese guía, ese hombre que fue escogido por Dios para liberar al pueblo de Dios. El libertador Moisés. Nos dice la palabra de Dios que Jesucristo es superior a Josué. En el 4:8, Él estaba por encima. Josué trató de llevarles al reposo, a la tierra prometida, y les introdujo. Pues Jesucristo da un reposo mayor y tiene para nosotros un reposo eterno, una vida eterna. Jesucristo es superior. Jesucristo es superior a los sacerdotes. Y ahora vemos ahí, los profetas es el mensaje de parte de Dios para los hombres. El sacerdote es el mediador de los hombres delante de Dios. Y tenemos a Jesucristo hoy como el sacerdote, pero con mayúscula, el gran sumo sacerdote. El gran sumo sacerdote, aquel que coge las necesidades del pueblo y se presenta delante de Dios ofreciendo a Dios y cumpliendo las demandas del Dios santo, santo, santo. Nuestro Dios santo y puro, que tiene una ley santa y pura y que no va a tener por inocente al pecador. Pero en Jesucristo, en el gran sumo sacerdote, tenemos al mediador perfecto. Dicho en verdaderas palabras, el sumo pontífice, no lo que estamos oyendo en las religiones de este mundo
falsas y paganas y que usurpan los títulos y los derechos del único Dios, Jesucristo, y de nuestro Señor. El sumo pontífice es Jesucristo. No es ningún hombre que se aplique en esta tierra. Y como vimos la semana pasada, la verdad sobre el Papa en la Biblia, y vimos realmente el gran error doctrinal. Pedro está contra los papas de este mundo. Todos los que han sentido sus propias palabras los descalifica. ¿Estás entendiendo? Pedro, ¿no se supone que Pedro es el primer papa? Pues él los descalifica automáticamente. No los acepta. Él dice, yo, colaborador con ellos, con todos. Yo anciano, ellos también. Los apóstoles no le reconocieron y lo vemos en la palabra de Dios, pero continuamos con el mensaje de la palabra de Dios. Ahora nos dice que el Señor Jesucristo es superior al primer sumo sacerdote. ¿Cómo se llamaba el primer sumo sacerdote? Aarón, el hermano de Moisés. ¿De qué tribu era? De Leví. Solamente de Leví puede ser sacerdote. Podría ser sacerdote. Y Jesucristo es por encima. A Aarón lo puso Dios, a Jesucristo lo puso Dios. De la orden de Melquisedec. Sacerdocio eterno y perdurable para siempre. Él es el sumo sacerdote. La palabra gran es mega, y os suena a vosotros que estáis relacionados con el ordenador, ¿no? Mega, ¿cuántos megas tienes? ¿No? Pues el Señor Jesucristo supera a todos los megas, los supera a todos. Ese gran es mega en el griego. La palabra sumo está hablando de superlativo, superior. Así que es el mega superior, y la palabra sacerdote habla de un mediador, de un intermediario, de un árbitro. Es otra palabra también. La palabra mediador, no sacerdote, la palabra mediador es también árbitro. En Job nos aparece y dice, ¿quién arbitrará entre Dios y yo? Dice Job. Y es quien mediará entre Dios y yo. ¿Y qué hace un árbitro? Cumpliendo la ley, media entre el jugador que ha cometido una falta y la ley. Y toma una decisión. Ahora, ¿sabéis que la tarjeta roja se la aplicó a sí mismo el árbitro? Y él pagó el ser expulsado, el ser castigado, el ser crucificado, el pagar con tu sangre. Él pagó con su propia sangre. Así que este gran sumo sacerdote que media entre tu corazón, entre tu pecado, entre cada uno de todos nosotros y Dios, cumplió las demandas justas de Dios, pagando él mismo por nuestros pecados. Así nos enseña la palabra de Dios. Así que el autor de Hebreos les está mostrando que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, y les reprende incluso para que no se olviden de quién es Jesús. Aquí tenemos a unos cristianos, y espero que aquí más de uno se llamaría cristiano, pero el Señor tiene que reprendernos y decirnos, atendamos con más diligencia, no nos deslicemos, como dice en el capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sabéis lo que ocurre cuando te deslizas, verdad? Te resbalas y ¡pum! Menudo golpe. Y algunos mortales. Triste, ¿verdad? Y cuando estás escalando una gran montaña y te resbalas y te deslizas, ¡qué terrible! Y algunos estamos subidos muy altos y pensamos que, como me deslice, entonces atendamos con más diligencia.
no sea que te deslices y la caída será terrible. Pero entonces nos dice, pero ¿te estás dando cuenta? Dice el versículo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, o sea, su justo castigo, entonces tú y yo, versículo número 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Y el escritor se incluye y se supone que es creyente, pero está diciendo, tengo que llevar cuidado de andar en la correcta palabra de Dios, en la correcta iglesia que se basa en la palabra de Dios y en andar en el camino correcto con el Dios que se enseña la palabra de Dios. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Da igual, cualquier iglesia sirve, da igual lo que digan de la Biblia, da igual, es un libro antiguo si lo actualizamos y cambiamos todo el pasado. Dios no cambia, entonces su palabra tampoco. Así debe ser. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una, y solamente hay una, salvación? Y es tan grande. Entonces nos llama la atención, y no tenemos el tiempo de volver otra vez a cuando predicamos ese texto, pero es una salvación tan grande por el Dios tan grande que la ha ofrecido, por la liberación tan grande de la que te ha librado a ti y por la bendición y el regalo tan grande que te ofrece a ti. ¡Qué bendición tan grande que tenemos en Él! Ahora, teniendo esto en cuenta, este texto que hemos leído, entonces nos habla en estos 3 versículos, como nos dice, de un mediador, como nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, que tenemos lo leo, perdonadme porque lo tengo, pero lo quiero leer literalmente sin añadir. Porque hay un solo Dios, ahí está lo que quería decir para empezar. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Hay muchas religiones, hay muchas creencias, pero recuerda, Dios no salva por medio de ninguna religión. Hay muchas iglesias, Dios no salva por medio de ninguna iglesia, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y nos lo deja bien claro. No puedes venir por medio de nadie más que por medio de Jesucristo. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y era necesario que fuera hombre. Era necesario que fuera hombre. Nos dice en Hebreos, estuvimos mirándolo, capítulo número 2. Hebreos capítulo número 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, o sea, por Cristo, por Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que Él fue el que pagó por nuestros pecados. Versículo número 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Tú tienes carne y sangre? Jesucristo se hizo carne y sangre para ser como tú, semejante a ti, pero sin pecado, sin mancha, sin error, sin nada de maldad, aunque fue cargado y se echó sobre él todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, aunque fue la voluntad del Padre que él soportara tu pecado y mi pecado, el castigo de tu pecado y de mi pecado, aunque él fue hecho pecado por ti y por mí, sin haber pecado ni una sola vez. Y cuando el Padre miró al Hijo en la cruz, vio
al pecador más pecador de todos los pecadores, cargando los pecados más perversos y más sucios que hay en la tierra, sin haber cometido un solo pecado. Y el Padre dio la espalda. Y el Señor Jesucristo en la misma cruz lo comprendió, lo vio y lo entendió y nos dejó claro en la palabra de Dios que su clamor fue: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue por ti, fue por mí, fue porque yo golpeé el clavo en su mano. Yo le di con el látigo, porque mi perversión, mi pecado y mi maldad me hizo odiar la luz y amar las tinieblas y la oscuridad. Pero cuando escuché sus palabras, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. No pude menos que decir, me merezco su muerte. Yo debería estar ahí. Me arrepiento de mi pecado y de mi maldad y le entrego mi vida en sus manos. Y en su infinito amor, sus gotas de sangre cayeron sobre mí. Y su sangre me limpia de todo pecado. Y puede hoy limpiarte a ti y limpiarme a mí, si tú crees en Él. Porque solo la sangre de Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, la sangre que utilizaban todos los sacerdotes y traían ante el Señor, que eran solo símbolos, hablaban de esa preciosa sangre que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, vendría a entregar por ti y por mí. ¿Te has lavado en la sangre preciosa de Cristo? ¿La has recibido como tu Señor y Salvador? ¿Estás disfrutando cada día lavándote? Porque recuerda que la salvación es una vez para siempre, pero la limpieza es continua. Porque el Señor Jesucristo nos dice que cada día pecamos y cada día necesitamos un mediador entre Dios y los hombres. Y ese sacerdote fue necesario porque en aquella ocasión en que Moisés estuvo en el Sinaí, el pueblo entendió y vio quién era realmente Dios. Dios es un Dios de temor, un Dios de miedo, porque odia el pecado, porque no puede soportar el pecado. Y dice que desde la montaña el crujir y el clamor se expresaron y se manifestaron, y los rayos y truenos cayeron, y todo el mundo no se podía acercar al lugar, porque merecían la muerte todo aquel que se acercara. Y cuando Moisés bajó, le pidieron a Moisés: Moisés, danos un mediador, háblanos tú de parte de Dios, pero que no hable Dios con nosotros, que tenemos miedo, porque merecemos la muerte. Eterna. En el infierno, donde está el crujir y el llorar de dientes, donde no hay nada ni nadie que pueda sacarte, porque estás pagando tu justa retribución. Y Dios dijo: proveeré sacerdote, y un sumo sacerdote, el cual pagará por vuestros pecados. Traeréis un cordero sin mancha, un cordero puro, un cordero de 1 año, y será sacrificado en lugar del pecado del pecador. Y el sumo sacerdote tendrá acceso una vez solo al año, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, en aquel momento tendrá acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y solo el sumo sacerdote y nadie más. Y él cogerá dos animales, uno de ellos los sacrificará y su sangre la llevará, y él traspasará el lugar del atrio, después entrará en el lugar
lugar santo y finalmente entrará en el lugar santísimo. De allí sobre el propiciatorio y sobre el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, derramará la sangre. El sacerdote llevará en su túnica unas campanillas al entrar, porque estarán escuchando. Si el sacerdote no suena las campanillas, es que ha muerto. Pero si las campanillas suenan durante todo el rito y él sale y oímos las campanillas y sale vivo, Dios habrá aceptado en aquel día, el día del perdón, habrá aceptado ese sacrificio en lugar del pueblo. Y el otro animal que tiene fuera será sacado fuera del campamento y será dejado libre. Ahí está. Uno sacrificado, otro dejado libre. Cristo sacrificado, tú y yo, por la sangre de Cristo, dejaros libres. La gloria de Dios se ha manifestado. Ahora, Jesucristo vino y lo manifestó y lo hizo y lo cumplió. Y nos dice la palabra de Dios que cuando Cristo estaba crucificado y expresó sus palabras, consumado es, acabada está la obra de la expiación, dice que el cielo se oscureció, las rocas crujieron y en el templo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, que nada ni nadie podía entrar, se rasgó de arriba abajo, para que nadie pudiera decir que era obra de hombre. Dios había obrado y rasgó el velo de arriba abajo, dejándonos y dándonos a entender que ahora el acceso al lugar santísimo está abierto. Y con razón nos dice el versículo número 16, acerquémonos, pues, confiadamente. Ahora puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Ese trono donde todo hombre y toda mujer puede regocijarse. Me ha dado su gracia. Un regalo de Dios que no merezco. El trono de la gracia. Ahora puedo arrodillarme, puedo orar y sé que mis oraciones no necesitan de ningún mediador humano. Tengo a Jesucristo como mi gran sumo sacerdote, mi mediador, y a través de él tengo acceso al trono de la gracia. Y ahí hallo misericordia. Este es el día que ha hecho el Señor. Esta es la ocasión en que tú y yo no debemos de encubrir nuestro pecado, sino confesarlo y apartarnos de él, nos dice la palabra de Dios, y alcanzaremos misericordia. Ahí, al trono, al pie del altar del trono de la gracia de Dios. Nos dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No pidas justicia a Dios, pide gracia y misericordia. Su justicia es que la paga del pecado es muerte, pero su gracia y misericordia te perdonan, te limpian, te reconcilian con Dios y te da acceso a entrar en Cristo y por Cristo a la presencia de Dios. ¿Has recibido esa gracia? Así hallarás el oportuno y necesario socorro que cada uno de nosotros necesitamos. Lo primero, y voy a empezar por el final, ¿te das cuenta de tu necesidad? Espero que estés dispuesta a reconocer la condición de tu corazón y que de tu corazón y de tu alma tú puedas escuchar ese auxilio, socorro, lo necesito, estoy perdido. Entonces, el Dios Altísimo y Santo dice, te he oído. Voy a responder a tu clamor. Te voy a rescatar. Hay que pagar tu pecado. Yo lo pagué. Ahora cree en mí y tú serás salvo. Ahora y para siempre. Vive acercándote todos los días de tu vida al Señor.
todos los días que tengas oportunidad, a la casa del Señor, a la casa de oración, a la palabra del Señor, y ora a Él, que a través de Cristo tienes acceso a la presencia misma de Dios. No lo desprecies, no te olvides de esto, porque con razón hace la pregunta, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande?